sobre el delito, ni presentar más evidencias que el prejuicio, siendo la persona más joven acusada a la pena capital por doble homicidio en los Estados Unidos. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo muy cósmico a tres leyendas, a Alba Centeno, Alejandra Reyes y Yari Ramos. Muchísimas gracias porque ustedes hacen posible la producción en Test Misterio. Les envío un beso y espero que todo marche de maravilla. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿estás de acuerdo con la pena de muerte? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La pena capital como castigo sigue siendo una condena demasiado severa para algunas opiniones. Independiente del delito que el sentenciado haya cometido, juzgar con la muerte a otra persona en declaración de lo justo es arbitrario y cruel. Existen criminales terribles y psicópatas, capaces de cometer delitos mucho más grotescos y despiadados que los asesinos del cine o la televisión, representando un verdadero peligro para la sociedad, con una maldad tan latente que puede descifrarse incluso entre sus gestos y miradas de serpiente. ¿Merecen acaso morir? Ser erradicados del planeta como la hierba mala, dejando solo a los que son buenos o bondadosos. Pero aquí de inmediato me pregunto, ¿quiénes son los buenos en este mundo? La justicia es uno de los temas también más difíciles que existen, siendo en ocasiones contradictoria para nuestras percepciones de lo justo, que incluso compartiendo delitos o pecados en común, hay naciones que castigan de manera más certera que otros cosas que para nosotros pueden ser menos significantes, como las personas que viajan a determinado país con el estómago lleno de sustancias y contrabando, pero en lugares como China esas faltas se castigan con la pena de muerte sin oportunidad de redención o extradición. La pena capital ha tenido muchas manifestaciones en la historia de la humanidad, incluso haciendo más sofisticadas las técnicas de ejecución, desde la decapitación clásica que impusieron a criminales y a reyes en la antigua Francia, hasta la inyección letal de nuestros días, donde mueres entre la somnolencia, un asesinato legal limpio e irónicamente compasivo, con menos violencia que la ejecutada en la antigüedad, con un mensaje de temor y advertencia para quien ose pensar imitar a los condenados. Pero ¿qué pasa si por injusticia se condena a un inocente? ¿No seríamos acaso todos como sociedades cómplices de asesinato y no de justicia? ¿Qué clase de sociedad hipócrita y criminal seríamos? ¿Qué pasaría si esa injusticia fuese además cometida contra un pequeño niño de 14 años afroamericano e inocente? Bueno, todas esas preguntas me planteé al investigar este caso, pero sin más dilaciones recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. Nadie reparte nuestras características al nacer, ni determina nuestro sexo, ni nuestro color de piel, ni nuestro país. Solo somos bebés expulsados de un vientre. Tampoco nuestra época ni nuestra condición social son elegibles, por lo que el niño George Stinney no pudo entender el mundo que le tocó por azar, víctima de una comunidad que lo detestaba por ser diferente, por el tono de su piel lozana y por su herencia africana, abandonado en una celda por sus seres queridos, señalado de un crimen que no cometió, víctima de un sistema americano de familias blancas. Su familia también fue señalada, obligados a no velar por él quienes no pudieron visitarlo ni socorrerlo o serían también reprendidos.
Así, vivió sus últimos días George Stinney de 14 años, con todas sus esperanzas destrozadas, engañado por blancos poderosos que no conocen de piedad o misericordia. ¿Por qué de repente todos me odian? George se preguntaba entre lágrimas y desesperación, tratando de entender cuál fue su delito, sumergido en una tristeza profunda que conmueve a su compañero de prisión de 17 años, un afroamericano que también se puso en los zapatos de la pequeña víctima. En su última noche confesó su inocencia al recluso que lo acompañaba, revelando cómo fue persuadido por el sheriff Newman para confesar un falso delito, descubriendo que todo se trataba de una trampa en su contra para incriminarlo de un delito mayor ejercido por un hombre blanco, y a pesar de ser un niño sería juzgado como un adulto a merced de una turba racista y desenfrenada que lo quería muerto. Al llegar el día, los guardias lo llamaron por su nombre. El recluso y amigo que lo acompañaba no pudo contener el llanto. Un niño de 14 años era llevado a la silla eléctrica. Antes de salir de su celda, susurró unas palabras desalentadoras a su compañero de celda con la voz quebrada. Le dijo adiós. Alcolu es una ciudad con dueño en el territorio de Carolina del Sur en Estados Unidos. Fue fundada en el año 1890 por los abuelos de la familia Alderman, donde los derechos humanos no eran un asunto importante, por lo que era común la discriminación y el machismo. A mediados del siglo XX, la ciudad era el monopolio empresarial de T.W. Alderman, quien era el dueño legítimo de la gran ciudad empresaria donde todos sus habitantes trabajaban con la madera a cambio de una casa, educación para sus hijos, acceso a hospitales, iglesias y varios supermercados. El dinero de esta ciudad también lleva un nombre alegórico al apellido de Alderman. Incluso el nombre de la ciudad se relaciona con su familia y su propio ser. Alcolu. Al son las iniciales del apellido Alderman, la Co de Collins por un empresario amigo cercano a la familia y finalmente Lu por el nombre de su hija. La principal fuente de ingresos de este pueblo era la carpintería, por lo que ganaban millones al año produciendo todo tipo de maderas para construcción. En una gran ciudad, siendo los ingenieros y capataces las personas más influyentes y ricas de la ciudad. Todos trabajaban para los Alderman sin excepción alguna. Un ferrocarril divide la pequeña ciudad en dos: a un costado las casas de los blancos y al otro las casas de los afroamericanos, quienes tienen las tareas más pesadas y desagradables de toda la comunidad. Rara vez se mezclan en actividades los blancos y los negros, teniendo sus propias escuelas, sus propias iglesias y sus propios parques, interactuando solamente en asuntos netamente laborales, siendo por lo general trabajadores subordinados a los cargos de los blancos. George es un niño de 14 años, de tez morena y baja estatura, más baja que el promedio de su edad. Asimismo es delgado e inquieto. Nació en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, en un periodo donde gran parte del mundo aún seguía en conflicto, sobreviviendo a la escasez, la depresión y la vida dura. Sin embargo, George vivía en una ciudad cuya fuente principal de ingresos era la madera, necesaria para las armas y construcciones de la guerra, por lo que trabajó junto a su familia en la industria de la ebanistería. Su barrio es un gueto de afroamericanos que viven al otro lado de las vías del ferrocarril, en una zona menos armoniosa que el barrio blanco. El territorio es extenso y lleno de árboles para cortar, por lo que es fácil perderse si no se conocen los caminos. George solía sembrar algodón y jugar con su hermana casi todos los días. Era respetuoso con los blancos, a pesar de todo. A veces jugaba con otros niños de color diferente al suyo, por lo que era reprendido por tratar de mezclarse.
Betty June, de 11 años, y María Emma Tames, de 8 años de edad, fueron a recoger flores para la iglesia alrededor del parque, acumulando un ramillete precioso de muchas especies diferentes. Sin embargo, habían oído hablar de unas flores de particular belleza, justo al otro lado del ferrocarril. Esa fue la última vez que alguien vio juntas pasear a las niñas. A las 6 p.m, el padre notó que ninguna de las niñas acudió luego de su encomienda de decoración floral. Pasaron un par de horas y todo el pueblo empezó la búsqueda de las niñas por todo Alcolu. Luego de horas de vigilancia y rastreo, la búsqueda fue infructuosa. Al día siguiente, del otro lado de las vías del tren, en una zanja de agua estancada y con mal olor, fue encontrado un vestido de niña pequeña. Al examinar con atención, encontraron los dos cuerpos de las niñas muertas, con fuertes contusiones en sus cabezas, pero sin rasgos de sangre aparente, como si hubieran sido arrastradas allí después del doble homicidio. La última persona que vio a las niñas a la distancia sería reprendido, acusado como el principal sospechoso por haberlas reportado, a pesar de que también participó activamente en la búsqueda, a pesar de que él también sea un niño pequeño. Se trataba de George Stinney, quien luego de ser acusado por blancos influyentes, sería calumniado de un delito aún más horrible. Para subrayar su supuesta maldad y evidenciarlo como enemigo público, odiado por todos sus vecinos y semejantes, por actos que jamás cometió. Dos niñas blancas muertas en un gueto de afros y campesinos, se le acusó de intentar tener relaciones con ellas después de muertas, aunque nunca se encontró evidencia de ello. Según la historia oficial para el público, el niño, frustrado por no poder abusarlas, decidió tomar una barra de metal y golpear sus sienes, matándolas de un solo golpe. Pocas horas después de las acusaciones, el racismo floreció. Su familia tuvo que abandonar el pueblo inmediatamente por amenazas y para proteger a sus otros hijos, o la gente los lincharía también. Las personas del pueblo creen fervientemente en la culpabilidad del niño, sin presentar objeciones ni dudas, sin solicitar pruebas o testimonios justos. Solo quieren ver rodar cabezas. Un infante moreno es condenado a la silla eléctrica a los 14 años de edad, sin investigar lo suficiente sobre el delito ni presentar más evidencias que el prejuicio, siendo la persona más joven acusada a la pena capital por doble homicidio en los Estados Unidos. Ahora es llamado déspotamente como el recluso 260. Le niegan su nombre reemplazándolo por números. En su soledad antes de morir se aferró a su vieja Biblia de bolsillo, tratando de encontrar respuestas a todo por lo que ha pasado, tratando de encontrar algo en sus páginas que le haga entender por qué. Antes de morir come un poco de helado. Luego es llevado ante su verdugo eléctrico. El 16 de junio la policía escolta al niño a la cámara de ejecución. 40 personas ven morir a George desde el otro lado del cristal, entre niños y hombres adultos que saben de su inocencia, pero prefieren ignorar convenientemente viendo quemar su chivo expiatorio entre los rayos. 3 descargas eléctricas bastan para matarlo. Su cuerpo, al no caber en la silla por ser tan pequeño, tuvo que ser alzado con algunos directorios. La Biblia vieja que siempre lo acompañó también sirvió para alzarlo en la silla. A las 7 p.m. fue declarado muerto. «70 años después, el 17 de diciembre del 2014, se reabrió el caso, sacando a la luz muchas inconsistencias en la investigación antigua, validando pruebas y testimonios ignorados. Después de analizar el arma homicida, una viga de 15 kilos, se concluyó que era físicamente imposible que un niño de 14 años pudiera siquiera sostenerla, menos impulsarla para poder matar a 2 niñas con contundencia. 2 veces seguidas.
George solo pesaba 44 kilos y medía menos de unos 50 metros de altura. Además, no se encontró sangre cerca a los cuerpos, lo que significa que fueron llevadas al estanque después del asesinato. No murieron allí. El niño tampoco tendría las fuerzas para poder alzar a las dos niñas, ni siquiera acceso a autos o carretillas. Y tercero, todo el tiempo estuvo con su hermana pequeña, a quien no se le permitió testificar en el juicio, pues los afroamericanos no podían ser jurados de votación ni participar en juicios de gente blanca. George Stinney se declaró absuelto de todos sus crímenes, lo que limpiaría su nombre y el de su familia definitivamente, más de 70 años después de aguantar la impunidad. George Burke era el aserradero en jefe de la empresa de madera donde trabajaba la familia de Stinney, un hombre con mucha influencia y poder para la época. Fue él quien lideró la búsqueda de las niñas, era dueño del terreno donde encontraron los cuerpos y sospechosamente siempre impulsó el adelanto del juicio precipitado, estando presente en la ejecución del niño, deleitándose con una siniestra sonrisa al morir. El nieto del señor Burke manifiesta después de los años cómo su abuelo se encontró a las chicas ese día para darles un aventón en su auto, además de haber compensado a la familia remordido por la conciencia que alguna vez mató a 2 personas por accidente. Un caso que nos deja un sinsabor en la boca, un triste ejemplo de injusticia y de racismo de una época enferma y cruel, como el que aún vivimos en nuestra cultura, al que incluso damos por común, naturalizando en nuestro día a día. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un cósmico like y un misterioso comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Tengo TikTok, tengo Facebook, Instagram. También, si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo con 2 maneras diferentes. La primera, con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, recuerda que misterios somos y que nos vemos en el camino.